La verdad es que cuando, en principio, el decano de la Facultad de Trabajo Social, Enrique Pastor, se dirigía a mí como director de la Fundación CEPAIN para preparar el congreso, vimos la necesidad de que un congreso académico, el primer Congreso Internacional de Trabajo Social a celebrar en la ciudad de Murcia, tuviese ventanas abiertas evidentemente a dos ámbitos que nos parecen absolutamente fundamentales y tremendamente vinculados con el ámbito del trabajo social que nos ocupa en este congreso. Y estamos hablando del tercer sector de acción social. Por ello organizamos el simposio de esta mañana y estamos hablando del mundo de la economía social. Y además estamos hablando de dos simposios que los hemos estado preparando conjuntamente con Enrique, con Víctor, que dirige la plataforma social de la Universidad de Murcia, aquí presente con nosotros, y con Juan Antonio Pedreño, el presidente de CEPES, que esta tarde tendremos el tercer simposio dirigido al mundo de la economía social. Por lo tanto, esas dos ventanas en un congreso académico como es el de trabajo social, el primer congreso internacional, nos parecía fundamental. Más aún cuando estamos hablando de dos ámbitos fundamentales en este momento, tanto en términos económicos como de generación de empleo, como de desarrollo de políticas de cohesión social en el actual contexto de crisis. Estamos hablando del tercer sector de acción social, que representa a más de 28.000 organizaciones, que genera más de 600.000 puestos de trabajo en el conjunto del Estado, que atiende a más de 9 millones de personas en el conjunto del Estado, de personas que están en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza, por lo tanto, de una importancia vital. Y estamos hablando de la economía social que reúne a más de 42.000 empresas en este país. Por lo tanto, estamos hablando de dos ámbitos que en un congreso de trabajo social tenían que estar presentes, porque estamos absolutamente convencidos que la parte de la solución a la situación que estamos viviendo de profunda crisis económica que está dando tremendamente duro a los sectores que ya estaban más empobrecidos, a los sectores que ya venían sufriendo esas situaciones de pobreza y de exclusión social, evidentemente las soluciones, las respuestas, la innovación, las nuevas respuestas tienen que venir de estos dos ámbitos, del mundo de la economía social y del mundo del trabajo social y del mundo del tercer sector de acción social. Por ello había que tener esta mesa. Y para esta mesa nos hemos traído a los primeros espadas del tercer sector en el conjunto del Estado español. Y aquello que decía también la prensa murciana recientemente, es decir, que una parte del tercer sector en este momento habla con acento murciano. Y evidentemente pues tenemos a mi derecha a Juan Lara, que preside la plataforma de ONG de acción social en el conjunto del Estado, persona tremendamente vinculada con el tercer sector históricamente, vicepresidente de Cruz Roja en Madrid y murciano de pro. Ayer, regresando desde Madrid, Carlos y yo hicimos una parada en Archena y ya nos empezaba a contar la historia, la trayectoria. Bueno, también a mi derecha tengo a Luciano Pollato. En este momento es el presidente de la plataforma del tercer sector en el conjunto del Estado. Luego nos presentará y tendremos oportunidad de conocer cómo se está articulando esta plataforma. Pero también murciano, tremendamente vinculado históricamente con el tercer sector, con los movimientos sociales, y es una persona más que murciano, cartagenero. Yo no he dicho nada. Más que murciano, cartagenero, aquí hay que decirlo con claridad, pero con el que personalmente además me une pues una historia de amistad y de trayectoria en común desde que él estaba en la dirección de la Huertecica en la región de Murcia y pues montábamos el consorcio de entidades por la inclusión social en la región de Murcia, bueno, y tantos escenarios donde hemos participado juntos. Tenemos la suerte que en este momento también un murciano preside la plataforma del tercer sector de acción social. Nos hemos traído también al presidente de APN España, al presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el conjunto del Estado español, muy vinculada a la red europea y también vinculada a todo lo que son las redes autonómicas que tienen presencia en todas las comunidades autónomas y, cómo no, en la región de Murcia, donde tenemos el presidente de APN, región de Murcia, aquí enfrente, Jesús Salmerón, que conocéis. Carlos no es murciano. Es decir, que Carlos no es murciano. Para compensar, manchego. Carlos es manchego y no es murciano. Pero bueno, bien. Es una desgracia que tiene.
pero no es murciano todavía no es murciano. Pero anoche le hicimos una pequeña incursión, primero por Archena para que viera el balneario y en segundo lugar estuvimos en una barraca, como no, conociendo y degustando los platos murcianos. Gracias, Carlos, también por el esfuerzo de todo de estar aquí. Y hemos completado un simposium con los tres presidentes de tres estructuras del sector importantes en este momento en el proceso de articulación en el conjunto del Estado del sector, con Marc Simón, que nos parecía fundamental que se diera una visión de la importancia que están teniendo las cajas de ahorros en la sostenibilidad y en el apoyo al tercer sector en estos últimos años. Además, estamos hablando de un congreso de trabajo social que cuenta, como no, con el apoyo de dos obras sociales que están en este momento apoyando este tercer sector. Una, evidentemente, la Caixa, que él dirige el área de intervención social de la Caixa, de la obra social de la Caixa, en el conjunto del Estado, y por otro lado la Fundación Caja Murcia, que también es otra de las obras sociales que está haciendo una apuesta decidida por el tercer sector de acción social en la región de Murcia. Yo creo que dos obras sociales presentes en el Congreso y, cómo no, queríamos tener esa visión de qué manera estas obras sociales han supuesto un empuje fundamental al tercer sector y de qué manera todo el proceso de reconfiguración de las cajas en bancos va a influir en la sostenibilidad a presente y a futuro de estas obras sociales tan importantes. Dicho esto, presentando a los que nos acompañan en la mesa, vamos a empezar dándole la palabra a Juan. Yo a Juan vamos a hablar de trabajo social, vamos a hablar de tercer sector de acción social y de diálogo civil en el contexto de los principios de la gobernanza, en la aplicación de la gobernanza en las políticas sociales. Pero lo primero que tenemos que hacer, estamos en un ámbito universitario, es saber de qué estamos, cuando hablamos de tercer sector de acción social, a qué nos referimos, de qué estamos hablando. Vamos a conceptualizarlo, vamos a dimensionarlo y vamos a hablar un poco de cuáles son nuestra misión, visión, cuáles son nuestros objetivos como sector. Juan ha dirigido desde siempre tanto la elaboración desde la POA, desde el primer plan estratégico del tercer sector, ahora segundo plan estratégico del tercer sector, y por lo tanto es la persona idónea para hacernos esta presentación. Buenos días a todas y todos. Y muchas gracias por invitarme a esta jornada de intercambio en mi tierra natal y poder compartir con todas las personas aquí presentes una fotografía de lo que es el tercer sector de acción social, cuál es su misión, cuáles son los principios que guían su acción, sus valores y los principales retos a los que se enfrenta en estos tiempos de crisis social. En primer lugar me presentaré. Soy Juan Lara Crevillén, nacido en Archena, bachiller del antiguo Instituto Alfonso X el Sabio, donde está actualmente el infante, el infante Juan Manuel, ¿no? y además que terminé mi bachillerato haciendo un examen de estado en los claustros de donde está actualmente la Facultad de Derecho, me parece, ¿no? Que tengo luego también profesor mercantil en la Escuela de Comercio de Murcia y posteriormente intendente en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Madrid. Soy presidente de la plataforma de ONG de Acción Social, organización sin ánimo de lucro constituida en el año 2000 que agrupa pues a las 26 organizaciones más significativas del país y que trabaja para promover el pleno desarrollo de los derechos sociales de las personas más desfavorecidas y fortalecer el tercer sector de acción social. Algunas cifras pueden ayudar a visibilizar la dimensión que tiene nuestra organización. En el año 2012, las organizaciones, federaciones, confederaciones y redes socias de la plataforma de ONG de Acción Social trabajaron para atender a más de 12 millones de personas. Esta labor se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de 4.600.000 personas socias de estas organizaciones, de 90.000 personas trabajadoras y de cerca de 365.000 voluntarios. Entre las actividades realizadas por la plataforma de ONGs a lo largo de su historia, destaca el desarrollo del programa del fomento para la calidad en el sector, para conseguir implantar la cultura de la calidad mediante acciones de sensibilización, formación y acompañamiento a entidades para que introdujesen criterios de calidad en su sistema de gestión. Puedo decir en este sentido que hemos avanzado muchísimo y que creo que se puede presumir del carácter de transparencia con el que actúan en general todas las organizaciones que forman parte del tercer sector.
Como comunicación de este programa, la plataforma fue pieza clave para la creación del Instituto para la Calidad de las ONGs, el ICON, que es el que viene desarrollando en este momento las actividades del fomento de la calidad. Otra de las actividades destacables de la plataforma ha sido la histórica campaña del IRPF, campaña centrada en sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla de actividades de interés social en su declaración de la renta. Esta campaña, que desde el año 2007 ha logrado que un 30% más de personas marquen la X solidaria, consiguiendo en el año 2013 un récord de recaudación alcanzando casi los 280 millones de euros. Este capítulo merecerá nuestra atención al final de mi exposición. Otro de los proyectos importantes realizados por la plataforma de ONG, hay dos acciones que destacan por lo que se refiere al fortalecimiento del sector. La creación de la plataforma del tercer sector, en la que la organización que yo presido ha sido uno de los principales impulsores, juntamente con otras dos organizaciones cuyos presidentes están aquí presentes, la Plataforma de Voluntariado y APN de España. Y el programa de ciudadanía activa del mecanismo financiero del espacio europeo, de la antigua ESTA, del que la plataforma de ONGs es el organismo operador. Este programa, que se nos adjudicó en el año 2011, que ya lo estamos poniendo en marcha, está dotado de 4.600.000 euros y está destinado al fortalecimiento del sector, contribuyendo a la democracia participativa, la promoción de los derechos humanos y la inclusión social. Mediante otras acciones, una convocatoria pública de subvenciones de la que se beneficiarán más de 100 organizaciones, en general de mediano tamaño. Por último, uno de los objetivos más importantes ha sido el de liderar los procesos estratégicos del tercer sector de acción social, al que se ha referido antes Juan Antonio. Uno de los grandes retos con los que nos enfrentábamos era el logro de una estrategia conjunta. En el año 2006 se aprobó el primer plan estratégico del tercer sector de acción social, elaborado por la plataforma que yo presido, no la presidía yo en ese momento, y respaldado por el Consejo Estatal de ONG de Acción Social, un documento que articulaba las medidas necesarias para el desarrollo e impulso de nuestro sector de acuerdo con las demandas de la sociedad. Para alcanzar los objetivos que marcaba este plan, se elaboró un proyecto de operativización que contemplaba acciones cuyo desarrollo se consiguió fortalecer el sector en aspectos como la financiación, la igualdad o el desarrollo organizativo. A comienzos del año 2012 realizamos un diagnóstico de la situación del sector y en noviembre de este mismo año se terminó la elaboración del segundo plan estratégico, que fue aprobado por el Consejo de ONG de Acción Social. Un documento en el que están propugnados, consensuados y validados muchos de los aspectos identitarios del tercer sector. Los objetivos prioritarios que marca de cara a estos 3 próximos años son, en primer lugar, garantizar la prestación de bienes y servicios que realiza el tercer sector de acción social a las personas y colectivos más vulnerables y, en segundo lugar, aumentar la incidencia política del tercer sector a partir del fortalecimiento como actor social. En este punto deberíamos detenernos un momento para saber qué es el tercer sector de acción social. Tradicionalmente, cuando se hablaba de nuestro sector, se hacía en contraposición al Estado, configurado por las diferentes administraciones públicas, al que se designa como primer sector, y frente a las empresas y organizaciones con ánimo de lucro que constituyen el mercado y que se ha dado en denominar como segundo sector. Es decir, se nos definía un poco por lo que no éramos. Aun manteniendo esta diferenciación entre sectores, el tercer sector hace tiempo que se define ya por sí mismo y no en contraposición con los demás sectores con los que de manera habitual colabora estrechamente con el objetivo de garantizar los derechos de las personas más vulnerables y generar el cambio social. Así, el tercer sector se define como el ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgida de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria, tratando por medio de acciones de interés general impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar. Esta definición se viene utilizando desde hace varios años en diferentes documentos, como el propio segundo plan estratégico, e incluso en textos legales como la Ley de Dependencia, donde figura expresamente esta definición a la que acabo de referirme.
El segundo plan estratégico, además, nos muestra unos principios circunscritos a la garantía de los derechos sociales que mueven y marcan nuestra actividad como sector. En primer lugar, el desarrollo de la acción social teniendo la inclusión y la cohesión social como objetivos nucleares, de que toda acción realizada sea llevada a cabo con un enfoque con perspectiva de género y que la participación social se integre en las estrategias y objetivos, siempre teniendo en cuenta al voluntariado como uno de sus modelos. En segundo lugar, llevar estos principios a la actividad diaria, basándonos en una cultura organizativa basada en la toma democrática de decisiones, en la transparencia y en la responsabilidad social. Y por último, tener una concepción de la producción económica y la generación de empleo basada en los principios de justicia y equidad con las personas, en la solidaridad, en la responsabilidad con la sociedad y en la sostenibilidad del medio ambiente. Todas las acciones del tercer sector se realizan teniendo en cuenta unos valores consensuados, como son la defensa de los derechos, la igualdad, la solidaridad, la promoción de la participación, la independencia, el compromiso con la transformación social, la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad. Es el momento, una vez enunciados los principios y valores que enmarcan lo que hace el sector, de abrir un pequeño paréntesis para ver la dimensión que tiene el tercer sector en España, sobre todo en lo que se refiere a cuantificar la atención a las personas vulnerables y la generación de empleo y voluntariado. La plataforma viene realizando desde hace varios años un seguimiento de las personas que colaboran en la actividad de sus organizaciones socias y de esta manera podemos afirmar las cifras que decía anteriormente, esas 90.000 personas que prestaban sus servicios en el conjunto de las organizaciones que forman parte de la plataforma y que vienen a representar un 15% del total de los trabajadores de las organizaciones sociales, que también se ha referido anteriormente Juan Antonio, que son del orden de más de 600.000 personas. Con respecto a las personas voluntarias, tenemos unas 375.000 personas y que en relación con el 1.075.000 personas que también se estima que puede ser el total de personas voluntarias que colaboran con las organizaciones sociales, hay otro voluntariado que no está conformado dentro de estas cifras, pues también tenemos un 33% las organizaciones que forman la plataforma. Y finalmente el número de personas que venimos atendiendo, que asciende a más de 12 millones de personas y que también se traduce luego en las personas que son atendidas con los programas del IRPF. De tal modo que desde el tercer sector se avanza hacia una definición más amplia de objetivos y de población destinataria, porque los derechos sociales y la posibilidad de participar en el voluntariado son aspectos que afectan al conjunto de la población. De este modo, los perfiles de la acción del sector van desde la puesta en marcha de líneas de intervención muy diversas y en ocasiones complementarias: investigación, información, sensibilización, asesoramiento, orientación, formación, educación y coordinación y organización de entidades o incidencia política, hasta el trabajo específico sobre determinadas temáticas: inserción laboral, promoción de voluntariado, acceso a la vivienda, atención sociosanitaria, pasando por la provisión de recursos muy concretos en centros propios o conveniados con la Administración, ayudas económicas y el desarrollo de metodologías diversas. Además, a la actividad del sector se suman otros actores con distinta incidencia. Para lograr la consecución de estos objetivos, el tercer sector debe enfrentarse a una serie de retos que se identificaron en el diagnóstico del tercer sector de acción social. En él se observaron una serie de disfunciones, destacando las relacionadas con tres campos diferenciados a los que me voy a referir a continuación: con la producción de bienes y servicios, los relacionados con la incidencia política y, en tercer lugar, los que tienen relación con la sensibilización social. En lo referente a la producción de bienes y servicios, genera disfunciones la dependencia de los recursos de las administraciones para la ejecución de esta función, y además la intensificación de la competencia entre las entidades sociales y la creciente presencia del mercado en la prestación de servicios. En la referencia a la incidencia política, el tercer sector no es un actor considerado decisivo, sí lo es informando o de carácter consultivo en las negociaciones de las políticas públicas. Por último, en referencia a la sensibilización social, como sector, el tercer sector no tiene suficientes mecanismos para la información, la comunicación y la sensibilización social, aunque algunas entidades sí disponen de ello. Entonces, son retos que tenemos que enfrentar en estos próximos años.
Respecto a las principales oportunidades detectadas, destacan la posibilidad de lograr una mejor articulación del sector debido a la necesidad de que las organizaciones deban iniciar un proceso de diálogo, búsqueda de sinergias y mejor organizaciones más allá de los intereses individuales. La posibilidad de alcanzar mayor eficiencia en el trabajo debido a que la carencia de recursos ha obligado a hacer esfuerzos para no mermar o reducir lo mínimo posible su capacidad operativa. El incremento del compromiso de las personas dentro de las entidades o el aumento del voluntariado y la tendencia a compartir servicios tanto transversales como directos. En todos estos campos estamos trabajando intensamente y creo que tenemos que conseguir frutos en los próximos años. Aunque con los fondos de la casilla de las actividades de interés social, lo que se denominaba fines sociales en la declaración de la renta, y también lo denominamos nosotros la X solidaria, de la asignación tributaria del impuesto de la renta a las personas físicas es un pequeño porcentaje de los ingresos anuales del tercer sector, pero su importancia es crucial para la sociedad. Esta asignación es la única que permite a las personas contribuyentes elegir el destino de una pequeña parte de los impuestos. En concreto, les permite destinar un 0,7 de su cuota íntegra del IRPF a fines sociales. Al marcar la cruz de fines sociales, las personas contribuyentes, más de 10 millones de personas en el último año, ayudan a casi 6 millones de personas en los límites de la exclusión social que de otra manera no recibirían atención. Aunque quedan todavía 9 millones de personas que todavía no marcan la X solidaria, en el año 2013, gracias a la asignación tributaria de las personas solidarias, se cofinanciaron 1.135 programas o proyectos llevados a cabo por 447 organizaciones no lucrativas. Y hay que tener en cuenta que esta asignación no financia las estructuras o el funcionamiento de estas ONG, sino que se destina íntegramente a la financiación de proyectos concretos. Una de las características que resalta la importancia de estos fondos son los programas prioritarios que financian, como los programas de urgencia dirigidos a las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza, que se ha extremado en el último año, programas orientados hacia la prevención y la lucha contra la pobreza y la exclusión social o los programas de infancia y familia. Quiero hacer una llamada de atención a las personas presentes en esta sala, que tengan en cuenta al hacer su declaración de la renta que se puede marcar simultáneamente la asignación a fines sociales y la de la Iglesia Católica, es decir, destinar un 0,7% de su impuesto a cada uno de ellos. Además, hay que tener en cuenta que esto no nos cuesta nada, o sea, ni nos van a cobrar más en nuestra declaración, ni nos van a devolver menos. Por último, comentaré la percepción que tengo sobre la relación del tercer sector con las universidades y el mundo de la educación en general. Y he de decir que es uno de los retos a los que se enfrenta el tercer sector que no termina de cuajar. Si bien se desarrollan multitud de convenios con universidades, sí que es verdad que habría que impulsar el dar un paso adelante hacia una colaboración más fluida que generase un mayor impacto en la sociedad. Este paso adelante, el fortalecimiento de las relaciones, puede llevarse a cabo detectando objetivos comunes y, sobre todo, estos objetivos, trabajar en proyectos conjuntos. Además, este tipo de proyectos compartidos entre diferentes ámbitos son muy valorados, por ejemplo, en los programas sociales europeos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Juan. Como veis, una dimensión del sector importantísimo en el conjunto del Estado. Sin embargo, seguimos teniendo serios problemas de comunicación, de cómo trasladamos este mensaje a la ciudadanía, cómo trasladamos el mensaje de lo que es el tercer sector, de la dimensión que tiene en términos de cohesión social, en términos de generación de empleo, el valor de lo que somos y el valor de lo que hacemos, cómo tenemos una mayor vinculación con los movimientos sociales, cómo ganamos base social. Ahí quedan apuntados por Juan esos grandes retos. Pues no comunicamos adecuadamente lo que es el tercer sector en el conjunto del Estado, la importancia que tiene, el valor que tiene y lo que podría suceder si mañana desaparecen las organizaciones del tercer sector que configuran un entramado fundamental en el desarrollo de las políticas sociales. A este tercer sector, como decía, está dándole un apoyo sustancial en este momento las obras sociales de las cajas de ahorros. En el año 2009, lo recordará Mar, como también lo recordará Cristina, que también está aquí, de la obra social de la Fundación Caja Murcia, tuvimos un encuentro en Madrid. La CECA organizaba un encuentro sobre cajas de ahorros y tercer sector. En aquellos momentos estábamos allí representados un amplio espectro de lo que es el tercer sector en el conjunto del Estado, las cajas de ahorros, con una aportación de más de 2.000 millones de euros a las obras, desde la obra social a las políticas sociales. Esto ha ido decreciendo de manera significativa y, evidentemente,
aunque sigue suponiendo un importante respaldo al trabajo de las entidades del tercer sector en este momento, hay una seria preocupación en el momento en el que nos encontramos y qué efecto puede tener todo el proceso de reconfiguración de las cajas sobre las obras sociales y si pueden llegar a desaparecer, como ya ha sucedido con varias de las obras sociales. Por lo tanto, danos una visión desde este punto de vista, Mar. Como decía Juan Antonio, o sea, las obras sociales o las cajas de ahorro, quizá, podríamos empezar por ahí, ¿no? Las cajas de ahorro que tienen una historia larga en nuestro país y una historia larga de haber incidido en muchas cosas, puesto que son entidades que cuando nacen, en el caso de la nuestra, pues hace ahora 110 años, ¿no? Pues nace como un proyecto empresarial intentando ayudar a gente que lo necesitaba. En nuestro caso, sobre todo, pues era la gente que cuando llegaba a una edad determinada no tenía ingresos o cuando se encontraba en una situación de no poder trabajar, y de ahí cuando empezó como caja de pensiones, ¿no? Intentando ver, pues por parte de una serie de gente que montaba una actividad empresarial, que se podía también hacer esto buscando que esto fuese algo que aportase algo a la sociedad y que aportase algo a las situaciones de desigualdad, ¿no? Ahora quizá le llamamos a esto emprendeduría social o algo así, ¿no? que está de moda, pero en cambio seguramente pues todo lo que ha habido alrededor de esto, alrededor de un fenómeno que había tenido una capilaridad muy grande y que había llegado a un nivel de negocio también muy alto, pues ha estado en unos momentos de crisis económica, de crisis importante económica, de crisis que hubiese podido ser seguramente mucho peor. O sea, sabéis que podía haber pasado dos cosas, básicamente, ¿no? Podíamos haber tenido una intervención al estilo de la que ha tenido Grecia, que hubiese sido seguramente para toda la población muy dura. Habría sido muy dura, puesto que al final ya no solo focaliza en unos cuantos, y todos estamos sufriendo la crisis que hay ahora, pero si hubiese habido una intervención de la Unión Europea directamente a nivel de país, esto hubiese incidido en toda aquella prestación pública que habría, y por ejemplo la gente mayor hubiese visto pues rebajadas sus pensiones de manera muy importante, por ejemplo, como uno de los argumentos principales que había. En lugar de esto, lo que hemos tenido es una intervención en el ámbito financiero, que ha dado paso a dos cosas. Por una parte, ha dado paso a un nivel de dotaciones como nunca se había tenido, y esto quiere decir poner en duda muchas operaciones que ya habían, y poner una normativa encima de la mesa que ponía realmente en dificultad la presencia en el negocio financiero de entidades que no tuviesen una dimensión suficiente. Y luego además han habido cosas que han pasado en estos últimos años con la crisis económica que han dado lugar y han visto la luz operaciones que quizá no debían de haberse hecho, ¿no? Yo creo que todos hemos visto y vemos en nuestro día a día pues problemas que hay a nivel económico, problemas con, por ejemplo, a nivel hipotecario y demás. Yo recordaría que a lo mejor ha habido entidades que han dado préstamos a gente que no podían darlo, pero que todos estos préstamos que daban, de ahí se ha desembolsado un dinero que alguien se lo ha llevado. Tampoco las entidades financieras, ¿no? Bueno, al final todo esto ha llevado a un cambio normativo, y ese cambio normativo sí que ha llevado pues a algo que está incidiendo de manera directa en cómo se puede hacer la actividad, cómo se puede seguir siendo una caja de ahorros en este momento, y nos llevan a ese paso de reconversión y de paso a fundaciones bancarias. De hecho, yo creo que lo que está sufriendo sobre todo el sector es un problema de ámbito económico, un problema de ámbito de recursos. Aunque no hubiésemos hecho ese cambio a nivel estatutario y que no tuviese que pasar a fundación bancaria, si la actividad empresarial que estás haciendo baja en sus beneficios de manera tan importante como ha pasado, ¿no? Y si muchas entidades han tenido que afrontar procesos de fusión, porque si no era imposible su viabilidad, y si los requerimientos además formales y legales y económicos te obligan a esto, a que si no tienes una dimensión mínima es muy difícil que puedas seguir subsistiendo, pues seguro que a nivel de recursos el sector se resiente, y como se resiente el sector, se resiente la inversión que puede hacer, ¿no? Si recordáis, por lo menos la legislación lo que marcaba era que las cajas de ahorro tenían un tope
de aportación a las obras sociales. Un tope precisamente porque lo que se buscaba era cómo garantizar en un entorno en el que no tenías unos accionistas detrás que te estuviesen requiriendo en fortalecer el negocio, cómo dabas que pues un 60% de tu resultado tenía que ir a reservas y tenía que ir a hacer el negocio pues suficientemente fuerte para afrontar el futuro, ¿no? En el caso de la Caixa, por ejemplo, esto lo establecimos en el 25%. Dijimos el 25% del resultado recurrente es lo que va a ir a obra social. Y esto nos permitió ir creciendo mucho en negocio, en volumen, con lo cual ese 25% cada vez era mayor también, ¿no? Y mientras no empezó la crisis, pues conseguimos un factor incremental que nos permitía ir teniendo cada vez un presupuesto mayor. Lo que ha pasado con la crisis, con la necesidad de afrontarlo como entidades bancarias. Lo primero, todas las cajas han tenido que pasar a hacer acción desde un banco, todas las cajas que han podido subsistir, ¿no? Pues todo esto ha tenido la dificultad de cómo lo conseguían y en ese entorno normativo complejo. Y por tanto muchas han tenido que acabar o juntándose o, si lo que tenían detrás era problemas económicos, pero problemas económicos ya derivados de mala gestión o de algún agujero importante económicamente hablando o de operaciones que no habían tenido un buen fin, pues esto es lo que ha llevado también a intervenciones desde el Estado, a tener que poner fondos públicos, y esto aún ha incidido más en que estas entidades hayan tenido que reconvertirse de manera directa, ¿no? El momento actual en el que estamos nos lleva a una reconversión, con la normativa que salió a finales del año pasado, de que todas las cajas que seguimos existiendo aún, pues tenemos que pasar a ser fundaciones bancarias, ¿no? Fundaciones bancarias que el impacto que tiene, sobre todo, es un impacto en cuanto a estructura, ¿no? Lo que habíamos tenido, por ejemplo, una entidad como la nuestra, que tenía una asamblea compuesta por 160 personas, con una serie muy plural de entidades que estaban dentro de esta asamblea, con representación desde los sindicatos, a entidades sociales, a impositores, muy, muy abierto. Pues cuando esto pasa a tener una forma de fundación, cuando pase, pues tendrá un patronato como mucho de 15 personas, ¿no? Y pues esto cambia un poco las estructuras, cambia los órganos que pueden ser garantes de que todo esto siga, ¿no? Yo creo que ahí cada entidad está buscando cuál es la solución para intentar garantizar algo que antes a nivel legal sí estaba garantizado, puesto que el fin que tenía una caja de ahorros era esa devolución a la sociedad de lo que estaba consiguiendo. Pues cómo conseguimos que esto pueda seguir siendo una realidad. La realidad en la Caixa pues es que lo que ya fue un primer paso fue que el negocio bancario pasase a estar hecho y realizado desde CaixaBank. Transferimos toda la red a un banco con una participación muy importante nuestra, que en este momento está en el 61,1% de las acciones, si no recuerdo mal, y que lo que ha hecho es transformar y decir, bueno, pues no podemos hacer la actividad financiera directamente, pero sí que podemos recibir un dinero que viene de unos dividendos, como de otras acciones que tenemos, y con ese dinero es con lo que podemos garantizar el seguir haciendo obra social, ¿no? El siguiente paso hasta ahora era hecho desde esta caja de ahorros, desde la Caixa, ¿no? La Caixa, como poseedora de esas acciones, recibía unos ingresos y esos ingresos acababan siendo regulados por parte de los mismos órganos que teníamos hasta ahora. No nos había cambiado para nada ni la Comisión de Control, ni el Patronato, ni ninguno de los comités internos que acaban decidiendo y marcando cuáles son las líneas en las que podíamos seguir, ¿no? Ahora el paso en el que se está, pues lo que la Caixa ha decidido ha sido, lo primero ya, pues eso, empezar a caminar hacia esa constitución de esa fundación bancaria, que como mucho hay hasta final de año para que pueda ser. Y los pasos han sido decidir que si hasta ahora teníamos una caja de ahorros que tenía unas acciones por una parte y manejaba unas acciones como actividad y una obra social que la tenía delegada en Fundación La Caixa, pues lo primero que hemos decidido ha sido que Fundación La Caixa pues está en un proceso de liquidación para integrarse en la futura fundación bancaria y por tanto que acabe siendo parte de esa fundación directamente, que no haya una fundación de la que depende otra, sino que esto quede de manera integrada. Y la otra decisión que se ha hecho ha sido juntar las acciones de CaixaBank, ponerlas dentro de una entidad 100% de la caja en estos momentos, que es Criteria, y que toda la actividad económica esté allí, para que cuando ahora en una asamblea que tendremos el día 22 de mayo se proponga el paso a fundación bancaria, la estructura que acabe quedando es una fundación bancaria
que tendrá unos activos importantes, que tendrá el 100% de una entidad que es Criteria, de la cual además tiene un 60% de las acciones de CaixaBank y que por tanto garantiza un ingreso económico. Esto es lo que quedará colgando y dentro de la propia matriz estará como actividad principal la obra social. Y entendemos que así es una manera de garantizar, dejar a primer nivel la actividad primordial con la que todos los que llevamos muchos años en la Caixa siempre hemos vivido. O sea, no necesitábamos tener unos accionistas para pensar que teníamos que conseguir un resultado importante, porque ese resultado al final iba dirigido a la sociedad, ¿no? Y esta es la situación en la que estamos. Se ha publicado una propuesta de nuevo patronato que lo que intenta es mantener pues estas líneas y garantizar que estas líneas pues se pueden pervivir durante estos próximos años, ¿no? Esto no es tampoco muy distinto de lo que ha pasado desde que tuvimos que empezar a ser CaixaBank, ¿no? Llevamos ya algunos años, yo creo que 4 y pico, ya siendo CaixaBank y por tanto no teniendo el negocio directamente, teniendo un ingreso que venía de unos dividendos y manejando también pues unas acciones, por otra parte una cartera industrial. Y nos ha permitido en 2 de estos años, los 2 últimos, el que tengamos una aportación a la obra social mayor que los beneficios que ha dado CaixaBank. Por tanto, incluso la situación bien manejada puede ser hasta mejor de la que habíamos tenido antes si se maneja con prudencia, ¿no? Por tanto, no debería de querer decir, o sea, el cambio estatutario y el cambio a fundación y el cambio normativo que ha habido no debería querer decir que esto ponga en riesgo la obra social. Sí pone en riesgo el poder seguir, pues como está toda la actividad económica. ¿Y qué ha pasado con las entidades financieras en general? ¿Qué ha pasado con muchas cajas? Y esos requerimientos, sobre todo a nivel de dotaciones y a nivel que al final tienen una equivalencia a nivel de volumen y a nivel de dimensión, que ha hecho que mucha de realidad local de las cajas la haya puesto en duda, diríamos. Y el no poder seguir con esa acción tan directa desde un ámbito financiero que te daba unos ingresos, pues esto cambia y pasan a tener pues una dotación, diríamos, unos activos con los cuales es con los que puede contar, pero que en la mayoría de los casos reducen la capacidad de inversión. En nuestro caso, yo creo que como entidad trabajando desde hace muchos años en este ámbito social y desde los últimos 12 años muy dirigida a que la parte primordial fuese a ver qué es lo que más necesitaba la sociedad, pues sí que nos hemos encontrado desde siempre el entender que no nos correspondía pues hacer algo que la Caixa sí había hecho en cuanto a negocio, que era tener una capilaridad muy grande, estar muy cerca del cliente y estar muy cerca de la población, y ahora mismo es la primera entidad en volumen de oficinas, ¿no? Lo que no correspondía es que la obra social hiciese igual y que tuviese muchísimas oficinas y muchísimas delegaciones en todas partes. Y ahí sí que desde el principio nos pareció que lo primordial era cómo llegar a las personas con dificultad, cómo llegar a las situaciones de vulnerabilidad, y esto hacerlo a través pues del tercer sector, de las entidades del tercer sector. Y por tanto, para nosotros las entidades del tercer sector son socias necesarias y cómplices, diríamos, ¿no? Y es distinta la relación, no es una relación de encargo, no es una relación de que conjuntamente establecemos programas y establecemos actuaciones. Tenemos una línea, que es la línea de las convocatorias, en donde hacemos aportación a proyectos que nos presentan las propias entidades, pero luego la principal es el establecer programas y hacerlo de manera combinada para que la realidad sea una realidad, primero, de cooperación y segundo, de poder hacer entre todos pues un proyecto que tenga un alcance suficiente para poder demostrar que la mayor parte de vulnerabilidades a las que se enfrenta la población de una manera organizada también pueden abordarse y también se puede contribuir a que esto tenga una mejor solución, ¿no? Los 5 ámbitos principales en los que estamos actuando actualmente son: el primero es el de pobreza infantil, que es un programa para intentar romper el círculo hereditario de la pobreza y que coge el paradigma de que solo la mejora educativa puede romper ese círculo hereditario. Es un programa en el que estamos trabajando con 360 entidades en toda España, 360 entidades sociales, ¿no? De manera recurrente, e intentando organizarlas cada vez más desde ese sentido de red y de trabajo muy en lo local, ¿no? Que yo creo que al final, cuando hablamos de esa realidad de vulnerabilidad, hablamos de cosas muy locales y muy en el territorio. Y por tanto, esa cooperación en el territorio yo creo que es necesaria y seguro que es uno de los ejes principales que en los próximos años tenemos que ver entre todas las entidades, ¿no? Hay una reflexión, yo pienso también de estos últimos años, de que parecía que había dinero para todo y que
por parte de las administraciones y por parte de todo el mundo se hacían muchas cosas, y ha habido algún momento en que parecía que había competición entre entidades que al final tienen unos fines similares, ¿no? Si lo que estamos buscando es cómo ayudar a las personas que lo necesitan, esto une a la gente, no la separa. Y por tanto, pensar que se compite en eso es un error, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es cooperar para ser de verdad más efectivos, puesto que el triunfo de cualquiera de nosotros es el triunfo del colectivo. Al final es ayudar a las personas que lo necesitan, y por tanto seguro que ese es un eje. El segundo tema sería la incorporación laboral. Volvemos a hablar de 340 y tantas entidades trabajando en red, en 22 redes en toda España, y por tanto y trabajando para conseguir pues que los colectivos con más dificultad también puedan acceder al mundo del trabajo. El tercer gran proyecto que tenemos es el de gente mayor que tiene una realidad atomizada en parte sobre envejecimiento activo y acción en muchos centros de gente mayor, pero también empieza a tener relación con entidades que están cerca de ver esas situaciones de vulnerabilidad que también con la gente mayor se van dando, y que la crisis también las está aflorando. Aunque las estadísticas a veces parece que digan lo contrario, la gente mayor está pasando problemas importantes con la crisis actual, y problemas importantes puesto que al final se ve sus posibilidades económicas son limitadas, ahora están teniendo que ayudar a mucha más gente, el acceso al sistema de salud cada vez es más complejo, y por tanto ahí nos vienen nuevos elementos de vulnerabilidad y de dificultad. Y luego tenemos dos temas más que están relacionados, el primero con la interculturalidad, y un programa sobre la intervención comunitaria intercultural, trabajando hasta ahora con 16 entidades en toda España, y vamos a pasar en breve a cerca de 40 entidades trabajando, pero en cada uno de esos puntos donde actuamos intentando aunar a todas las que están alrededor, y por tanto también dando impulso a todas estas entidades. Y el último sería un programa de atención a todo lo que es la humanización de la salud y el acompañamiento a situaciones como es la enfermedad avanzada, la enfermedad terminal, ¿no? Y que también estamos ahí pues con 29 entidades, en este caso del ámbito, también entidades del tercer sector, pero del ámbito de la salud, actuando en toda España también, y de manera combinada con lo que son los cuidados paliativos. Yo creo que los ejes que nos vienen en los próximos tiempos están ahí: cooperar con todo, cooperar también con la administración, que seguro que es uno de los temas que vamos a tener encima de la mesa también. No todo nos lo van a poder resolver, y hay una parte que también en esa cooperación tiene que establecerse de una manera, yo pienso que inteligente y organizada, y que tiene que estar. Y luego también, ligando un poco con lo que es el ámbito universitario, también entender qué papel puede tener. Yo también estoy de acuerdo que a veces ha habido separación entre ese ámbito universitario y el ámbito quizá más del tercer sector y de la acción en el terreno. En nuestro caso, lo que estamos apostando es porque el conocimiento ha de estar presente cuando afrontamos un proyecto de este tipo. Si hablamos de un proyecto como Caixa Pro Infancia, por volver a un ejemplo, es un proyecto que tiene un presupuesto cercano a los 50 millones de euros año. Cualquier proyecto empresarial cercano a un importe así tendría todos los estudios de mercado que quieras y demás, nadie arriesgaría a hacerlo. Nuestra equivalencia a esto es decir, el conocimiento es lo que nos puede acercar a estar más seguros que acertamos, y por tanto esto solo se hace desde el contar con las universidades, primero como dirección científica de los programas, pero luego también como formación a todos los profesionales que por detrás tienen que estar actuando para ser de verdad efectivos en esa acción acercándonos a las personas, ¿no? Gracias, Mar, por intentar también encajarlo en los minutos. Luego a ver si tenemos la oportunidad de abrir debate en torno a algunas de las cuestiones que están quedando encima de la mesa. Mar nos plantea la importancia en el momento en el que nos encontramos, no solo de la financiación y del problema que estamos teniendo las entidades del tercer sector para financiar los servicios que prestamos a los ciudadanos, que es importante. Estamos en un momento donde están aumentando mucho y de qué manera las necesidades, y disminuyen los recursos públicos que se tienen que ver complementados con las aportaciones que en clave responsabilidad social que tienen que invertir no solo las obras sociales, sino el tejido empresarial. Pero nos hablaba de la importancia del territorio, y nos hablaba de la importancia también en este contexto de cooperar, de trabajar juntos, de trabajar en red, y de trabajar en red no solamente entre las entidades del tercer sector, sino de entre estas y la administración pública, la administración local, la administración autonómica, el tejido empresarial, las entidades bancarias. En esa apuesta del trabajo en red, el tercer sector ha hecho un esfuerzo en los últimos años exponencial. Se ha avanzado en la articulación del sector. Se hablaba de que era un sector atomizado, demasiado aislado, poco cooperante, incluso, decía Mar, competitivo.
el esfuerzo y el avance es sustancial. Prueba de ello es que se ha creado la plataforma del tercer sector en el conjunto del Estado y que la aventura de la articulación del sector y del trabajo de cooperación ha sido y está siendo apasionante. Yo no voy a hablar de Cartagena de Murcia, yo me considero de la región de Murcia. Yo sí que os voy a dar un dato, pero muy sencillo. Yo fui delegado de estudiantes de la Universidad Politécnica adscrita a la Universidad de Murcia. Y llego aquí y claro, y me impacta porque en este campus estaba todo, y en Espinardo en aquella época solamente estaba la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias de la Educación, que en aquella época era Filosofía, Psicología y Pedagogía, y luego se terminó la Facultad de Veterinaria. Claro, todo esto ha cambiado, por lo tanto ha pasado mucho tiempo. Y fijaros lo que os digo, yo fui de los que tuve el privilegio de vivir la puesta en marcha de la LRU, eso que es la Ley de Reforma Universitaria. Y que gracias a esa LRU existe todo esto y se pueden organizar simposios de estas características y podemos votar al rector y podemos hacer muchísimas cosas. Y esto se ha conseguido gracias al esfuerzo de toda la gente. Bueno, también deciros así algunas pinceladas, ya voy al grano, Juan Antonio, no me enrollo, pero quiero decirlo, mi vinculación con el colectivo La Huertecica, en la que estuve implicado en el ámbito de las adicciones, y también quiero resaltar mi implicación con el Movimiento por la Paz en aquella época, aquí también en esta región, de lo cual me siento muy, muy satisfecho. Bien, articulación. Esto no es fácil. Yo voy a intentar utilizar menos de 10 minutos. Para mí la articulación del tercer sector se basa en 10 términos que luego los desarrollaré. La búsqueda, la fortaleza, la unión, la composición, representar, responsabilidad, logros, diálogo, interlocución y territorial. Todo esto, que son 10 palabritas, pues voy a ver si las puedo desarrollar en un momento. Búsqueda, ¿por qué? Un proceso de articulación, como muy bien sabéis, no es fácil, y más cuando venimos de un movimiento heterogéneo, como decía Juan Antonio, muy atomizado, en donde nos encontramos 30.000 asociaciones totalmente distintas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas con más de 100 años de historia, otras con 30 años de historia, unas dedicadas a un ámbito de actuación de la exclusión, otras a otras, unas más personalistas, otras más democráticas, otras más participativas, otras menos. Todo esto hay que decirlo. Un movimiento totalmente heterogéneo. Bien. Pero también tengo que decir que ya desde hace 30 años empezaron a surgir aquí en esta región a nivel estatal y también en esta región, cuestiones como muy sectoriales. Vamos a defender el ámbito de la discapacidad, vamos a defender el ámbito de la pobreza, vamos a poner en valor el ámbito del voluntariado, vamos a defender el tema de las adicciones. Y esto viene surgiendo desde hace tiempo. Bien. El tema es que la búsqueda ha consistido en ver, en primer lugar, qué es lo que nos une, y lo que nos une, fundamentalmente, y lo que nos sigue uniendo, es que estamos trabajando con personas excluidas y o en proceso de riesgo de exclusión, independientemente de la familia que vengamos. Y nos une o buscamos fundamentalmente unos valores compartidos. Y eso es lo que buscamos. Bien. Fortaleza, ¿por qué? Siempre hemos estado muy acomplejados. Nosotros, como nos dedicamos a trabajar con la gente más excluida, con la gente que lo pasa fatal, ¿para qué vamos a mostrar nuestra fortaleza? Parece que el ser fuerte es lo contrario a ser débil. Pues menos mal que tenemos la plataforma del tercer sector en el año 2014. Y me gustaría comunicar esto. Estamos viviendo una época, ya lo decía Mar, ya lo decía Juan Antonio, muy devastadora, ¿no? Muy complicada, que todo ha cambiado muy rápidamente, que ya existía la pobreza en plena crisis económica y que nadie decía nada. Sí, la ONG sí lo decíamos, pero no se nos escuchaba. Por lo tanto, ahora tenemos que ser fuertes. ¿Por qué? Porque si no somos fuertes, porque si no mostramos nuestra fortaleza, pues no podremos, de alguna manera, ser la voz de la social y defender a las personas más vulnerables. ¿Sabéis por qué? Y lo sigo pensando.
Porque las personas vulnerables, los excluidos, no dan votos. Si hubieran dado votos, la pobreza y la exclusión en este país, todos los partidos políticos en la situación actual estarían unidos. Relativizarían sus diferencias, hasta incluso ideológicas, y se pondrían manos a la obra con los datos de pobreza que ha dado Cáritas, que son los reales. Por lo tanto, fortaleza. ¿Unirnos para qué? Pues para tener una voz. O sea, es que si no tenemos voz, pero tiene que haber una voz, ¿cómo la diría yo? No solamente con fortaleza y con potencia, sino una voz en la que estemos de acuerdo. Y fijaros que partimos de un movimiento totalmente heterogéneo, pero si no nos ponemos de acuerdo en 10 cosas, pongámonos de acuerdo en 5, pongámonos de acuerdo en 6 y defendamos esas 6. Porque el gobierno, incluso me atrevería a decir que la generalidad de los partidos políticos piensan que cuando haya más economía, habrá más empleo. Yo no soy economista, pero algo entiendo. Y cuando todo esto crezca, la situación de la exclusión se podrá reparar. Bueno, ¿y cuánto tiempo va a tardar esto? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en crecer? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en generar empleo? ¿Cuánto tiempo vamos a generar consumo como lo teníamos? Y mientras, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hacemos con 9,10 millones de personas? ¿Qué hacemos? ¿De quién es responsabilidad? En primer lugar, de la plataforma del tercer sector y de las organizaciones sociales que trabajamos con la gente excluida. Porque si no lo hacemos nosotros, junto con empresas que se tomen en serio la responsabilidad social, junto con universidades sociales, etcétera, etcétera, pues esto no va a cambiar. Si no ha cambiado antes, ¿por qué va a cambiar ahora? Vale. Unirnos para eso. ¿Quiénes somos? Bueno, pues somos una serie de organizaciones a nivel estatal, pues está la plataforma de ONG, la Red de Lucha contra la Pobreza, el CERMI, la plataforma del voluntariado y las 3 organizaciones singulares, 11, Cáritas, Cruz Roja. Eso. No te falta nadie. No me falta nadie. Y últimamente hemos aumentado algunas plataformas autonómicas que ya se han constituido. Bien. Como en Andalucía y como en Extremadura. No somos una plataforma del tercer sector que vayamos a hacer servicios. ¿Cómo vamos a hacer servicios si los servicios ya lo están haciendo nuestras organizaciones? ¿Qué tenemos que producir? Defensa de derechos sociales. ¿Qué tenemos que producir? Defensa de servicios para atender a esas personas. Ese es el mayor producto. Bien. Y por lo tanto, cuando hablo de representar, ya no solamente estoy hablando de buscar, de ser fuerte, de estar unidos y de quién somos, sino tenemos que atrevernos a representar, que es nuestro gran complejo de siempre. ¿Por qué no vamos a representar? ¿Qué pasa? ¿Y otros sí pueden representar? O sea, yo cuando era delegado de estudiantes de la Politécnica sí podía representar. Bueno, no lo quiero personalizar. Y ahora no podemos representar el tercer sector. ¿Por qué? Porque hay un primer sector que está organizado, que es la administración pública. Bueno, han desaparecido 300.000 empleos en estos últimos años, pero bueno, es una función pública que vela por la democracia y por los valores de la democracia, según la Constitución. Hay un segundo sector que está totalmente organizado desde hace muchísimos años, el empresarial, el que busca el lucro, que no lo voy a cuestionar, pero cuidado, que genera empleo, que etcétera, que hasta incluso hay buenos empresarios. Cuidado con el tema. Y nosotros, que como tercer sector, ¿por qué no nos podemos organizar? ¿Por qué no podemos representar? Carlos Usías, cuando habla en nombre de la pobreza, está representando y está diciendo que no se puede consentir que esté ocurriendo este acontecimiento que no es coyuntural, que es estructural, el tema de la exclusión. Bien. Atrevernos a representar es lo que intentamos hacer. Eso no ha sido fácil, Juan Antonio, pero ya lo hacemos. Y luego plantearnos cosas que sean logros. O sea, tenemos que plantearnos logros, pero no vamos a ser fuertes, a representar y a denunciar, sino que tendremos que conseguir algo. O sea, yo cuando estudio quiero conseguir aprender y aprobar. Aprender y aprobar.
Pues cuando se crea una plataforma del tercer sector se tiene que marcar logros alcanzables. Bien. ¿Cuáles han sido estos logros que nos tal? Pues cuando nos constituimos ahora hace poquito, en enero del 2012, bueno, pues hace poco, han pasado 2 años y 4 meses, dijimos, nosotros queremos tener una interlocución con el gobierno, nosotros queremos tener una mesa de diálogo con el gobierno. Y si no lo conseguimos no seremos nadie, porque nos escucharán pero no nos harán caso. Y estuvimos todo el primer año del 2012 empeñados, dándole el follón a la ministra y a quien hiciera falta, que por favor crearan una mesa de diálogo, porque estamos hartos, y eso Juan lo sabe, de estar en múltiples consejos de participación, pero son consultivos, que te consultan, pero luego el gobierno, independientemente de quién lo haga, puede hacer lo que le da la gana. Pero nosotros queremos dialogar, o sea, ¿para qué nos van a consultar? ¿Tú qué opinas sobre la ciudad de Murcia? Me parece encantadora, tal, pero no te preocupes. Tú opinas esto, que yo, como ayuntamiento, voy a hacer una política. Bueno, entonces, ¿para qué me consultes? No solamente quiero que me consultes, sino quiero que me escuches. Bueno, por fin tenemos esa mesa de diálogo civil, que no la conoce nadie, porque como decía Juan, tenemos grandes problemas de comunicación, pues, y últimamente, pues bueno, tendremos que mejorar. Ya tenemos una mesa de diálogo con el gobierno. Bien. Ya me quedo. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para plantearle cuestiones y para que el gobierno, cuando gobierna y ejerza el poder, nosotros podamos meter ciertos temas en la agenda política, en este caso temas que nos interesan. ¿Qué hemos metido? ¿Qué hemos introducido, mejor dicho? Pues hemos introducido un tema de que necesitamos una ley del tercer sector. O sea, aquí hay leyes para todo el mundo y, como decía Juan, acaba de definir el tercer sector. El tercer sector aparece por primera vez recogido la definición en la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. O sea, no aparece en ningún lado. Pues bueno, pues haga usted una ley que diga, el tercer sector somos tantas ONG, nos dedicamos a esto, defendemos esto, porque si no, porque lo que no esté legislado, aquí no existe. Es que no existimos. Bueno, pues una ley del tercer sector, que yo creo que estamos cerca de ella, pese a la que está cayendo, y temas de financiación, un modelo de financiación. Pero claro, el modelo de financiación, mientras lo vas buscando, pues luego el gobierno sí. Menos mal que existía la mesa de diálogo civil que hemos conseguido. Nos enteramos que hay un borrador de una ley de subvenciones que nos pone patas arriba, pero bueno, luego hablaremos de ese tema. Y luego también tenemos puesto sobre la mesa un plan de choque contra la pobreza y bien hilado, que eso tiene un coste, pero vamos a intentar defenderlo. Por lo tanto, diálogo, interlocución, logros alcanzables y luego el tema territorial. Tema territorial, somos estatales, somos centralistas, somos de Madrid. No, mire usted, yo no soy de Madrid, si es que no soy de Madrid, yo trabajo en Madrid. Y hemos creado una organización del ámbito estatal con las organizaciones del ámbito estatal que nos entendíamos, que nos llevábamos bien. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Porque aquí también entra el tema del carácter, ¿no? Pues ya se ha constituido algo en Extremadura, ya se ha constituido algo en Andalucía, la cosa va avanzando. Nosotros pensamos que lo territorial cada uno debe hacer lo que entienda, porque la realidad de cada territorio es la realidad de cada territorio, pero con unos mínimos, ¿no? Que no vaya a haber mezcladas organizaciones de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Esto, a los estudiantes de trabajo social, eso tendremos que venir otro día para explicaros todo eso, de los niveles que hay dentro del tercer sector, pero no es nuestro objetivo hoy aquí volveros locos o locas con ese tema. Nosotros creemos, como plataforma del tercer sector, que pese a la configuración política territorial, geográfica, etcétera, etcétera, lo que nos tiene que unir es lo social. Lo que nos tiene que unir es lo social, porque si no nos vamos a convertir en generar otro tipo de modelos. Y esas serían las 10 cuestiones fundamentales de toda esta articulación de la plataforma del tercer sector. Y lo bueno que tiene ahí hablar el último es que muchas cosas ya se han dicho, ¿no? Y lo malo que tiene es que te tienes que sujetar la lengua, ¿no? Porque se te van ocurriendo cosas que puedes ir diciendo y entonces ni 10, ni 20, ni 40 minutos, ¿no? En ese aspecto. Primero, como ha dicho Juan Antonio, soy el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que es una coalición de ONGs a nivel europeo, nacional, regional. Aquí están en la región de Murcia y están las principales organizaciones de ONGs de este país dentro y las principales redes territoriales que hay en este país. Por lo tanto, hablo desde ahí, ¿no? Mi discurso no es objetivo ni lo pretende, es totalmente subjetivo
y hablo desde la defensa de los derechos de las personas empobrecidas y que están en situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social. O sea, hablo desde ahí. Soy honrado en ese aspecto, con lo cual, si estáis esperando un discurso objetival, no. Voy por donde voy, ¿no? Y como ya me conocen mis compañeros, pues tampoco. Primero cuatro pequeñas pinceladas, como noticias de alcance, ¿no? Primera noticia de alcance: la pobreza no es un castigo divino, ¿no? La pobreza es consecuencia de las políticas económicas, fiscales y sociales de los gobiernos que todos ponemos. O sea, no está la pobreza porque sí. ¿Siempre ha habido pobreza? Sí, porque siempre ha habido gobiernos que han estado impuestos, que han hecho cosas que han generado pobreza. O sea, primero, la pobreza no es un castigo divino. Es algo que se puede erradicar, pero para eso hay que cambiar algunas cosas. Segundo, la crisis no ha generado la pobreza. La crisis la ha hecho más intensa y más extensa. Es decir, hay más pobres y son más pobres los pobres. Pero no ha generado la pobreza. Antes se equivocan la cifra. Antes lo que había era 2 millones de parados, pero de pobres había 8,5. ¿No? De pobreza severa estábamos hablando entonces en torno a los 2 millones. O sea, ahora eso ha aumentado sustancialmente. Tercera observación. Esto es sobre los nuevos perfiles de pobreza, sobre todo si aquella estudiante de trabajo social a lo mejor eso está empezando a sonar mucho. Los nuevos perfiles de la pobreza. Cuidado, porque no es que hayan cambiado no es que se estén cambiando unos perfiles por otros, no, es que a los que había se van añadiendo unos nuevos. Pero si solamente hablamos de los nuevos, seguimos sin ocuparnos de los que de siempre, que siguen estando ahí, que se van acumulando. O sea, y cuarto, cuidados con las respuestas pensando en los nuevos perfiles, pues abundan porque pueden abandonar a su suerte, como he dicho antes, a los que ya estaban, a los que se encontraban en situación de pobreza antes de esta crisis. Me voy a centrar a lo que me han dicho que hable, con lo cual no voy a hablar de lo que quiero, sino de lo que me han dicho que tengo que hablar. ¿No? En la Unión... ahora me voy a la Unión Europea. Me voy a la Unión Europea, ¿no? Unión Europea y pobreza, ¿no? Primero deciros una observación sobre la Unión Europea y la Comisión Europea. Es muy pragmática en cómo actúa, ¿no? Generalmente quiere tener siempre, conseguir siempre resultados, ¿no? Sobre todo lo que intenta por todos los medios es no incumplir objetivos. Pero cuidado con los métodos que utiliza. Os voy a poner un ejemplo. Cuando la anterior estrategia europea, la que hubo desde el 2000 al 2010, que se llamaba la Estrategia de Lisboa, uno de los objetivos a conseguir en el 2010 era erradicar la pobreza. Ya no quiero decir nada cómo iba la cosa. Pero en el 2005 empezaron a darse cuenta que la cosa no pintaba bien. Y entonces dice, pues bueno, entonces vamos a incumplir los objetivos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo. Y el señor Barroso, que acababa de entrar, tuvo una gran idea. Suprimimos los objetivos. Y así no los incumplimos. Afortunadamente, los pudimos obligar, organizaciones sociales, sindicales, movilización social, se mantuvieron los objetivos un poco más descafeinados, pero se mantuvieron. Quiero decir que cuidado con la Unión Europea, también con lo que nos hace, porque hay que vigilarla de cerca. Ahora tenemos otra estrategia nueva, salió en el 2010, que fue la Estrategia Europa 2020, que tiene 5 objetivos grandes, genéricos. Uno que tiene de carácter medioambiental, otro que tiene de innovación de I+D, I+I, innovación tecnológica y demás de la Unión Europea, otro que tiene que ver con el empleo, sobre todo la mayor incorporación de la mujer al empleo y demás, incorporación de vosotras, porque nosotros ya estamos aquí colocados, ¿no? Y esto no lo he dicho inocentemente, sois vosotras la mayoría del público y somos nosotros los que estamos en la mesa, ¿no? La educación, ¿no? Educación, que tiene otro objetivo, sobre todo el abandono temprano, el fracaso escolar, etcétera. Conseguir mayor nivel de universitarios. En España no. En España lo que tenemos que conseguir es mayor nivel de cuerpo técnico, que es el que tenemos, porque nosotros tenemos una estructura de diseño. Nuestra estructura laboral de cualificación profesional es una estructura de diseño, ¿no?
Alemania tiene como una vasija, así redondona, gordona, arriba están los titulados universitarios, abajo un poco de cualificación, en el centro todos los cuadros técnicos. La Unión Europea es parecida, pero un poquito más alargada, y la española es de diseño. Muchos abajo y muchos arriba, y en el medio nadie, ¿no? O sea, tenemos un problema, ¿no?, en ese aspecto. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Y luego tenemos el objetivo de pobreza, que es erradicar, conseguir que 20 millones de europeos salgan de la pobreza de aquí al 2020. Al principio era el 20%, pero como veían que esto se les iba disparando, al final dijeron que 20 millones. El problema que tienen es que, como se ancló la cifra en el 2009, la cosa va aumentando y claro, ya no tienen que ser 20 millones, para cumplir el objetivo tienen que ser más. Pero vamos, que la cosa va como va. Y todo esto se materializa por medio de una cosa que ha sacado ahora la Comisión, que se llama paquete de inversión social, que son un montón de buenas medidas, recomendaciones, etcétera, y que están inspiradas en una recomendación que surgió en el año 2007 o 2008, no me acuerdo, que se llamaba Recomendación de Inclusión Activa. Y esta recomendación que hacía la Unión Europea estaba basada y salía a raíz de que se había detectado, habían descubierto la Unión Europea, que para que veáis que son inteligentes y que estudian, habían descubierto que había trabajadores pobres en Europa. Es decir, que ya el trabajo por sí solo, por el mero trabajo, no significaba inclusión social, que el trabajo tiene que tener algunas condiciones para que sea inclusivo. Es decir, que el salario que te paguen te permita vivir, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Pero eso lo descubrieron y entonces pensaron en la recomendación de inclusión activa. Y esta tiene 3 patas, ¿no? Uno que es, para que la Unión Europea dice que para que haya una inclusión activa, que lo que tiene que perseguir la Unión Europea es tener empleos de calidad, garantía de rentas entre empleos, es decir, mientras no se tiene empleo o situación de desempleo o alguien que no puede trabajar, tiene que tener una garantía de rentas. Y luego, y la tercera pata, que es acceso a servicios de calidad. Eso es lo que nos dice la Unión Europea en el 2007 o 2008 y que inspira un poco el tema este. Poco lo que es todo el tema de los 5 objetivos y demás. Pero a los 5 objetivos se le une luego lo que fueron las llamadas las medidas que tienen algunos nombres, el PAC 2, el PAC 2 y todas esas historias, le van poniendo nombres, que son las medidas de ajuste fiscal que marca la Unión Europea a los países miembros y de reducción del déficit que marca la Unión Europea a los países miembros de la Unión Europea. Y ahí están los que tienen que cumplir esto, luego están los que están bajo la troika y luego estamos los medio pensionistas, ¿no?, que somos los medio troika, ¿no?, donde estamos los españoles, ¿no?, en estos momentos. Y entonces esto se materializa en cada uno de los países del Estado miembro, se materializa con una cosa que se llama el Plan Nacional de Reformas. Es decir, eso es el plan por el que se examina cada gobierno cada año, diciendo a la Unión Europea lo que va a cumplir, lo que ha cumplido y lo que va a cumplir, los compromisos que tenía y los compromisos que va a cumplir, ¿no? Y tiene que dar explicaciones sobre el pacto fiscal, sobre el acuerdo fiscal, y tiene que dar informe también sobre los 5 objetivos, famosos objetivos de la Europa 2020. Este año el PNR parece ser que apunta que van a aparecer cosas como el Plan Nacional de Inclusión, el Plan Gitano, la adolescencia e infancia, estas cosas. Pero bueno, hace 2 años simplemente aparecía, en la última línea de las 100 y pico páginas, aparecía conseguir el objetivo de pobreza. Una línea. O sea, eso era lo que aparecía. Ahora es verdad que ha ido aumentando ese proceso de la mesa de diálogo civil, que ha dicho antes Luciano y demás, el proceso de relación, de articulación, de unión, que también ha reflejado antes Juan, ha sido un poco lo que nos ha lanzado, nos ha ayudado a que vayamos consiguiendo determinado tipo de incidencia. Y están metiendo cosas en el PNR. Pero ahí es donde se reflejan, es donde el gobierno verdaderamente dice lo que va a hacer. No es lo que luego se diga por otros sitios, sino ahí es donde verdaderamente se dice lo que se va a hacer y generalmente se suele hacer. Pero claro, en la Unión Europea nos encontramos con que hay una contradicción, hay contradicciones, ¿no? Una cosa son los ajustes fiscales, que dice la Unión Europea, que lo que le pidan a los Estados miembros es que reduzcan el déficit y les exige que automáticamente reduzcan el gasto, el propio presupuesto, para que pueda ser financiada la deuda y enjuagado el déficit que aumenta porque tenemos que financiar, ¿no?, los distintos tipos de rescates y demás, ¿no?, que a eso sí nos obligan y tenemos que meter por el otro lado. Y por el otro lado
nos dicen que ojo, que tengamos cuidado, que nos aumenta la pobreza, que se han dado cuenta ellos que nos aumenta la pobreza, que tenemos más pobres. Y pues, fíjate cómo se preocupan esta gente. Pero es que aquí hay una trampa. Es que la Unión Europea maneja como dos gobernanzas distintas, que es lo que les permite decir blanco y negro al mismo tiempo que ya son tan frescos. Y es la gobernanza dura y la gobernanza blanda. La gobernanza dura es la que si no cumples tiene consecuencias. Y la blanda es que si no cumples, ¡ay, cómo eres! Aplícate mejor. Pero ya. Y todo lo social para la Unión Europea está en la blanda. Bien diciendo que no es competencia de la Unión Europea, y si es competencia diciendo que es que los Estados nos aplican. Pero verdaderamente lo que ocurre es eso. El tercer sector, ¿qué papel jugamos en esto? Que es la otra cosa que me han dicho que diga. Yo hablar de las dos cosas que me han dicho, me estoy ciñendo totalmente. En serio, triste. Primero, aquí también quiero hacer tres pequeñas observaciones antes de empezar a hablar. Sobre todo haciendo referencia al papel. La responsabilidad de luchar contra la pobreza, de conseguir la justicia social, es de los gobiernos. Europeo, nacional, autonómicos y locales. Sobre todo autonómicos, que se ponen mucho de perfil, que son los que tienen las competencias. Que muchos tienen que querer por competencias exclusivas, pero cuando tienen el mochuelo luego no quieren afrontarlo. Eso son de ellos. Y nosotros, el tercer sector, incluso las sociales y demás, somos los que ayudamos. Es que ya nos hemos encontrado con responsables públicos que nos juntamos en algún sitio y van a hablar a nosotros, nos dicen que nos quieren mucho porque lo hacemos muy bien las ONGs y demás, y que están dispuestos a ayudarnos. ¿Pero qué nos vas a ayudar? Somos nosotros los que estamos ayudando, que es el que tiene la responsabilidad. La responsabilidad de trabajar contra la pobreza, de que los ciudadanos de este país, de este municipio, de esta región o de en este continente, de que no haya ciudadanos que no se estén poco menos que muriendo de hambre, es de los gobiernos. Y nosotros tenemos la obligación moral de luchar contra ello porque así nos lo hemos impuesto nosotros mismos. Pero lo que hacemos es ayudar en esos aspectos. Porque si no, luego terminamos haciendo y diciendo cosas muy raras. Y eso lo tenemos que tener muy claro desde el primer momento. Y otra observación, no sé, tenemos que poner, desde el tercer sector, llevamos ya tiempo diciéndolo, pero es verdad que lo hemos verbalizado cada vez mejor. La persona debe estar en el centro de nuestra acción. O sea, todo lo demás son instrumentos. Las propias entidades sociales somos un instrumento, no somos un objetivo, ¿no? Los centros sociales, son instrumentos en favor de la persona. La persona debe estar en el centro de la acción y todo nuestro enfoque tiene que estar dirigido, tiene que ser un enfoque a defensa de derechos. A defensa de derechos y a la defensa de la garantía del efectivo ejercicio de los mismos. Porque si no podemos, porque el derecho sin la capacidad de ejercerlo no es derecho, es una tomadura de pelo. Por lo tanto, la pobreza y la exclusión, en el fondo, lo que estamos diciendo es que es un ataque a los derechos humanos. Directamente. ¿Qué posición tenemos con respecto a lo que está diciendo la Unión Europea, el tercer sector? Nosotros apoyamos claramente las directrices de la recomendación de inclusión activa. Mirad, es recomendación de inclusión activa. ¿Veis? Gobernanza blanda. Yo recomiendo, no es obligatorio que cumplas. Cuando ponen directiva, ya cambia el tapatío, ¿no? Pero aquí pone recomendación de inclusión activa. Y lo apoyamos porque entendemos que es cosa que es lo que verdaderamente tenemos que apoyar, porque estamos de acuerdo, y vuelvo a recordar lo de inclusión activa, que son necesarios empleos de calidad, es decir, que no nos encontremos con los mini empleos estos que tienen, por ejemplo, que se hablaba de los alemanes, que el responsable de la EAPN alemana ya nos explicó en la asamblea que tuvimos en Oslo, nos explicó claramente cómo de 8 de cada 10 personas que pasan por este tipo de mini empleos no salen de ahí y están siempre permanentemente cargados al sistema de bienestar social, que en Alemania es muy potente,
cosa que aquí no ocurre, con lo cual aquí si te ponen un mini empleo de esos, no hay estructura de servicios sociales ni de protección social que lo soporte, porque no hay, porque la teníamos floja y la hemos dejado escuálida y demás. Por lo tanto, cuidado con lo que se nos intenta vender, ¿no?, en ese aspecto. Luego hablamos de garantía de rentas. Ahí tenemos otra en ese aspecto. Estamos totalmente de acuerdo con que tiene que haber una garantía de rentas. En España tenemos 19 sistemas. No me he equivocado contando. Son 17 comunidades autónomas, cada una con el suyo, y luego Ceuta y Melilla. O sea, no me he equivocado contando. Así estamos. 19 sistemas, cada uno con diferentes niveles de acceso, criterios de acceso, requisitos de acceso, luego distintas cuantías, con distintas condiciones. O sea, un circo. Y el Estado diciendo, eso es competencia de las comunidades autónomas. Y a las comunidades autónomas, cuando hablamos de la pobreza, es que eso es del Estado. Y en esas estamos, tirándose el pobre a la cabeza los unos a los otros. Y luego tenemos la otra tercera medida, que es el acceso a servicios de calidad. Estamos de acuerdo con la recomendación de la Unión Europea. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con todo lo que ha venido ocurriendo. ¿Qué ha ocurrido con los servicios de calidad? Que además son los de protección social a las personas. Porque claro, el empobrecimiento no se produce solamente porque no tengas ingresos directos, sino porque los indirectos también se van abajo. Se caen los comedores escolares, se cae el transporte escolar, tienes que aumentar el pago farmacéutico, el pago sanitario, se puede congelar las pensiones. En fin, hay un conjunto de medidas que cada una de ellas por sí sola, lo mismo no es especialmente destructiva, pero todas juntas son una bomba de relojería. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Y además, generalmente damos respuestas a cada una de las medidas en vez de dar respuestas al conjunto de todas ellas. Bueno, a todo esto, entonces, ¿qué proponemos nosotros para ya dejarnos de criticar, ¿no?, y decir qué es lo que queremos, ¿no? Pues queremos que se materialice en la gobernanza blanda en gobernanza dura. ¿Y eso cómo se hace? Queremos una directiva europea de rentas mínimas. Queremos una directiva europea sobre salario mínimo. Queremos revisar y actualizar las directivas europeas antidiscriminación del año 2000 y 2001. Queremos un establecimiento de mecanismos contra la pobreza energética. Y demás. Y en España, que todavía no es muy grave, y no lo ha sido, gracias a las cajas de ahorro, eso hay que decirlo, no teníamos un problema que sí estaba muy avanzado en Europa, que era la pobreza, la exclusión financiera. Ahora vamos a saber lo que es bueno. ¿Cómo avance esto? Porque la desaparición de las cajas va mucho más allá de lo que podían dar las propias obras sociales. Sí, efectivamente. Es mucho más serio lo que nos está ocurriendo. Y verdaderamente quedan, nada, lo que queda, ¿no? Pero eso nos vendrá, eso es verdad que todavía no lo tenemos. A nivel estatal, ¿qué planteamos? A nivel Estado y comunidades autónomas. A nivel estatal, verdaderamente lo que planteamos es que dé orientaciones genéricas y que no consienta cosas que ha consentido que facilite ciertos cambios normativos, ¿no? Pero sí es verdad que hay que pedirle responsabilidades a las comunidades autónomas, que tienen bajo su égida políticas de empleo, políticas de vivienda, políticas de sanidad, políticas de educación, políticas de servicios sociales, vamos, y luego que la pobreza no es un tema, pues ya me diremos a mí. Pero ojo, cuando hablamos de pobreza, no estamos hablando de servicios sociales, ¿eh? Que no se os olvide. Que vamos, que el que tiene que trabajar contra la pobreza en Burgullos de abajo no es el trabajador social o la trabajadora social. Es el Ayuntamiento de Burgullos, la comunidad autónoma, el Estado y la Unión Europea. O sea, que no se os olvide, porque si no desfiguramos de lo que estamos hablando. Todo a nivel estatal planteamos, nosotros hemos hecho propuestas al PNR que van en la dirección que hemos dicho también antes, ¿no? Planteamos el fomento de la economía social, que antes ha hecho alguna referencia, la necesidad de una estructura estatal o unas bases estatales, a ser posible vinculada a la seguridad social, que eso es competencia estatal, nadie puede decirnos nada, ¿no? Además, con respecto a rentas mínimas, que es verdad que pueden ser complementadas con lo que están haciendo las comunidades autónomas, cada una como Dios les da a entender, y un plan contra la pobreza, que antes ha mencionado Luciano. Un plan contra la pobreza que no solamente es de mantener vivo al pobre, sino mantener con vida a las personas que han estado empobrecidas.
porque tenemos un problema serio, las entidades sociales. Últimamente se nos está llamando exclusivamente a mantener vivo al pobre, a hacer subsistencia. Y todos los programas que teníamos, la mayoría de los programas promocionales que existían, se han venido abajo, de promoción a la persona. Y lo que es indecente es ver a las administraciones públicas cuya mejor estrategia, sobre todo ayuntamientos en este caso, ¿verdad?, y alguna comunidad autónoma, además, cuya mejor estrategia para conseguir luchar contra la pobreza, que lo que verdaderamente es paliar la pobreza, es fomentar los comedores sociales, los roperos. O sea, mire usted, si tenemos que hacerlo, lo haremos. Sí, ya lo hacemos. Pero usted no es su papel. Su papel no es poner comedores sociales. Su papel es que la ciudadanía no tenga que ir al comedor social. Y en eso nos encontramos con otros problemas, ¿no?, que es la falta de dinero. Está bien decir que todo lo que hay que hacer, ¿y esto dónde sale? Porque claro, esto cuesta dinero. A la Unión Europea, primeramente, en la Unión Europea hemos planteado la necesidad de que, por supuesto, tener un presupuesto de la Unión Europea que suena muy grande, pero que es ahora el 1% del presupuesto de la suma de los países de la Unión Europea, es una desvergüenza. Es indecente. Desde luego, también hemos planteado que es necesaria una tasa sobre las transacciones financieras no comerciales, no claramente productivas. Sobre todo las que sean de carácter especulativo y desde luego que no estén vinculadas a la economía real, hachazo. Pero así, nos quedamos tan panchos. Tenemos que decirlo. Es verdad que se está probando algo, se ha probado una cosa así un poco descafeinada en ese aspecto, pero hay que conseguir más y queremos. Luego ya hablaremos a qué lo dedicamos. Ahora no voy a ponerme a discutir de qué hay que dedicar ese dinero, pero lo que hay que hacer es ponerlo, porque ya el que lo pongan ya es una buena medida. Y luego en España tenemos que luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Tenemos más de 80.000 millones de fraude fiscal. Lo que se podría hacer con la mitad de todo eso. Impresionante. Y ya para ir terminando, porque ya me miran de aquella manera, hacer 4 observaciones finales, ¿no? Si queremos erradicar la pobreza, no debemos consentir políticas económicas, fiscales y sociales que la generen. No es cuestión de pedir medidas contra la pobreza. En el estadio agudo hay que hacerlo, porque no queda otra. Porque mientras que se solucionan las cosas, la gente está como lo está viviendo en estos momentos. Pero lo que no hay que consentir son políticas que sigan generando y que generen cada vez más pobreza. Segundo, y en la actual situación, y sé que la mayoría de los que estén aquí sois trabajadoras y trabajadores sociales, en la actual situación yo sé que es política social contratar trabajadores sociales, educadores, psicólogos, sociólogos, yo soy. Bueno, yo tengo el título de sociólogo, como sociólogo no me contratáis que vais españoles. Eso es política social, sí. Pero mirar, para contratar de todo eso, la mejor política social que podemos hacer ahora mismo es contratar un batallón de inspectores de Hacienda y de inspectores de trabajo. Eso nos hace falta como el comer en este país. Tercero, hemos tocado fondo, posiblemente en la crisis, y de la crisis vamos a salir. De la crisis vamos a salir. Ahora va a depender de todos nosotros que salgamos con un modelo de crecimiento estilo China o India, o con un modelo de crecimiento y desarrollo estilo Alemania, Suecia o Dinamarca. Y en los dos casos salen y crecen, pero de maneras muy distintas. En uno ganan muchos y en otro pierden muchísimos. Y en ambos casos hay unos cuantos que acumulan. Y solamente una cosa que antes ha comentado, la crisis no la estamos sufriendo todos, la estamos sufriendo la mayoría. Pero hay una minoría que de sufrirla nada. Y cierro, y ya me callo con esto, Juan Antonio. Detrás de cada no se puede, casi siempre lo que hay es no quiero. Muchas gracias.